A vivir Castilla-La Mancha. A vivir El Greco. En esta sección cada semana conocemos más cosas del Greco, pero en esta ocasión queremos responder a esta pregunta. ¿Cómo suenan los cuadros del Greco? Pues podría ser así. Angélico Greco es un libro-disco pensado para escuchar los cuadros del pintor, editado por Cuarto Centenario, y el autor que hoy nos visita aquí en los estudios de la cadena SER Toledo, Javier Ulises Sillán. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, desde luego es una maravilla, el libro-disco es precioso y sobre todo hoy me gustaría hablar, hemos estado escuchando también en otras ocasiones, ahora podemos escuchar al Greco, hemos tenido las misas en la catedral, cómo sonaría el Greco, pero aquí vamos más allá, porque lo que hacemos es, a través de una pintura, le ponemos una música. Esto es un trabajo tela. Me estaba contando antes, Javier, todo lo que ha tenido que hacer para encontrar, por ejemplo, a gente que toque los instrumentos que aparecen, que se ven en los cuadros del Greco. Exactamente, bueno, esto es un paisaje sonoro del Greco, me gusta decir, porque aunque hay una recreación de sonidos del tiempo del Greco y de la pintura recreada en sonidos, también hay sonidos reales que el Greco escuchó en vida, como el primer sonido del disco, que es el toque de gloria en el carrillón de la Catedral de Toledo, un carrillón de época de los Reyes Católicos, con lo cual sabemos que él estaba en la catedral trabajando y pudo escuchar perfectamente ese sonido, como el último de ellos, que es el toque de difuntos en el campanario de la iglesia de Santo Tomé, con campanas de la época del Greco y anteriores. O sea que él, como vecino además de ese barrio, debió escuchar esas campanas muchísimas veces, a diario, varias veces, y trabajando en Santo Tomé todavía más. Incluso fueron las campanas muy seguramente que lloraron, ¿no?, la muerte del Greco, que es lo que estamos celebrando. Y en cuanto al grueso, digamos, del trabajo, pues sí que en un primer paso es el acto sencillo de poner música a unos instrumentos que canten y que toquen al son y al tema del cuadro, que el cuadro nos narra, sino que luego en los cuadros en los que no hay instrumentos musicales tan explícitos, pongamos por ejemplo el Caballero de la Mano en el Pecho, sí hay una analogía tanto en la estética como en la retórica y en el mensaje del cuadro, ¿no? Pues por ejemplo una toledanía o un caballero toledano, una austeridad, un espacio sonoro pequeño, porque sabemos que no es un espacio abierto en ese cuadro. Entonces todos esos elementos convertidos en sonido pues se han transformado en piezas musicales coetáneas del Greco, para hablarnos no solo sobre el artista y el creador, sino también sobre cada una de sus obras y la especificidad sonora de cada uno de los cuadros, su espacio sonoro, el mapa sonoro y los paisajes sonoros del Greco. Oye, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo decidís poneros manos a la obra? Pues la verdad es que mi primer contacto con la música del Greco fue cuando se celebró la exposición de Greco 1900. Se me encargó un concierto que titulé Dominico Greco, Las Nereidas de Dominico Greco, paisajes sonoros de una travesía. En aquel momento fue el primer acercamiento, pero era un acercamiento hacia todo su viaje vital, desde Creta a Venecia, a Roma, a Toledo. Y en este caso, este trabajo de Angélico Greco está más centrada en su producción española y en la realidad no solo toledana, sino de la España del Greco en cuanto a los sonidos. Y bueno, pues fue un primer acercamiento ya hace bastante tiempo que ha pasado y ha sido ir perfilando la idea, porque digamos que músicas en tiempos del Greco es algo pues que ya está manido, ¿no? Música en tiempo de Velázquez, música en tiempo de Goya, y esto es un concepto que va muchísimo más allá, porque es los vasos comunicantes, digamos, del arte, tanto de la pintura como de la música, dialogando con un fluido que es la retórica y la estética del tiempo renacentista. Entonces es un concepto
intelectual que funciona a los oídos y funciona a los ojos. Incluso te diría que teniendo el libro en las manos funciona al tacto. Ujú. Entonces es una manera para niños y adultos de descubrir una realidad sonora, de descubrir una realidad visual y de pasearse por un tiempo pues que realmente nos tiene mucho que aportar. Es visualmente muy atractivo y acústica y sonoramente muy variado. Entonces es lo que he pretendido hacer, un mosaico de sonidos con un mosaico de cuadros para retratar un genio en un tiempo y en una ciudad. Explora las relaciones entre música y pintura a través de la sinestesia. Esto ya es complicado. No, suena muy sesudo, pero es tan sencillo y tan agradable como la sinestesia es aquello que relaciona dos sensaciones de dos sentidos y de percepción diferentes, el gusto, el tacto, el oído, el olfato, la vista. Yo hablo de la pintura sinestésica y esto es un proyecto sinestésico desde el punto en el que ponemos, hay un significado en cada color, tiene un sonido, digamos, o el lienzo negro es el silencio sobre el que pintamos la música, sobre el que pintamos los sonidos. De hecho, en la portada del libro es un niño es un San Juanito pidiendo silencio con el dedo perfectamente perfilado, además en rojo por el Greco para subrayar el silencio. Entonces, bueno, pues es la relación entre los sonidos y el color. Es obvia la relación, lo expreso en la introducción del libro. Cuanta más luz hay, más sonido. Por ejemplo, si hay luz que ilumina algo, lo vemos, veríamos un bulto, digamos, algo que cuanto más luz hay, más se define ese bulto y podríamos saber qué es lo que hay a través de la luz. La luz reflejada en algo nos devuelve el color. Entonces eso en sonido pues son las relaciones sinestésicas. Y luego ya algo que va también un poquito más allá, que es la retórica musical en este tiempo. Por ejemplo, el Greco usa sus conocimientos de arquitectura o de distribución de las formas para componer un cuadro. Tenemos esa distribución cielo-tierra, por ejemplo, pero luego tenemos los ángeles que descienden, es un triángulo descendente, están enmarcados en un triángulo descendente, la Virgen en un triángulo ascendente porque asciende hacia los cielos, y eso traducido, esa información visual clarísima está traducida en música con recursos retóricos, como que, por ejemplo, cuando elevas un canto al Señor, pues es ascendente, Señor, o Altísimo, va hacia arriba. Y si es un ángel el que nos trae, al contrario, una imagen desde el cielo, desde el Señor hacia la tierra, suelen ser elementos descendentes. Y eso es simplemente una de las primeras normas básicas. Luego hay otras muchísimo más complejas de explicar. Algunas se desgranan en los textos, que son absolutamente accesibles para todo el mundo, pero es cierto que hay, pues hablaría de casi que hasta de 4 niveles de lectura, porque un niño toma el libro y empieza a ver los dibujos y le encantan. Hay gráficos, hay un gráfico resumen de los instrumentos musicales de la época, un mapa sobre la trayectoria vital del Greco, pero luego hay incluso un acercamiento a través de curiosidades breves sobre la vida del Greco, que sería un segundo nivel rápido de lectura, y un tercer nivel donde deberíamos sentarnos en el sofá con el CD a disfrutar y a desgranar acústica o melódicamente o musicalmente cada uno de los cuadros, donde hay una relación a veces referencias al cuadro, a la obra de arte, a lo que es meramente de historia del arte y otras historia de la música. Y ya un último nivel, digamos, un poquitín más erudito y docto, que es en el que hablo un poco de la retórica y hago referencias a los minutos exactos en el disco para entender determinados conceptos que explico, pues ya musicales, y que al que sea amante de la cultura yo pienso que va a aprender un poquito, y al que sepa de música va a desgranar la obra de un pintor. Decía en unas generosísimas palabras el maestro de capilla de la catedral, que tuve la suerte de contar con su presencia en la presentación del libro, que él mismo había aprendido cosas leyendo el libro, y para mí fue un acto por su parte de humildad y de generosidad, pero también para mí de orgullo y de ver que el trabajo de estos 3 años en los que he trabajado en el proyecto pues han cristalizado en algo que tiene valor y que es para todos, desde los niños
hasta los mayores. Hemos escuchado, el primer tema que escuchábamos era Ángeles del Cielo y se corresponde con la obra Concierto Angélico. Exactamente. Ahora vamos a escuchar Recercada Séptima sobre la romanesca. Que es de Diego Ortiz. Que es de Diego Ortiz, que es un genio toledano que tuvo una vida contraria, digamos, al Greco. Sale de Toledo para irse a trabajar y hacer y elaborar sus genialidades en Roma, por ejemplo. Uh-huh. Y es una melodía que ilustra el Laoconte, donde el Greco nos dibuja, nos pinta un caballo a las puertas de Bisagra en una analogía con la ciudad de Troya. Y que es, por ejemplo, esta música no es religiosa y el cuadro tampoco es religioso. Claro. Esa es la principal, digamos, el primer paso, ¿no? A la hora de elegir la música. Pero luego es una música también muy narrativa, si escuchas. Y es una música además que tiene cierta nobleza, ¿no? En sus sonidos y en su manera, tiene un toque épico casi, digamos, ¿no? Entonces para mí es el sonido de este cuadro. ¿Qué instrumentos se han usado? Bueno, aquí estamos escuchando una viola de gamba, ahora mismo una flauta glosando, haciendo ciertos giros así virtuosos. Hay un pandero también sonando por ahí y un violone. Un violone. Uh-huh. Es como un bajo de viola de gamba. Muy bien. Javier, está interesantísimo, pero el tiempo se nos va. El tiempo se nos va y podríamos seguir hablando muchísimo. Lo que hay que hacer es, pues eso, coger el libro, que ya lo podemos encontrar en todas las librerías. En todos sitios lo podéis encontrar, también en la web de Cuarto Centenario de la editorial, en todos los lugares Greco, en todos los tienda de la Catedral, tienda del Museo de Santa Cruz y por internet. Y hay que regalar el libro y hay que tenerlo encima de la mesa del salón o al lado del váter. Que se lee mucho. Que en se lee ese mucho lugar. y os digo que hay una referencia a Michael Jackson que os recomiendo que leéis. No os digo más, el Greco y Michael Jackson en Angélico Greco, entre sus páginas. Bueno, impresionante. Ha sido un placer. Muchas gracias, Sara. Hasta la próxima.